Sí, todavía... Entonces mira, vamos a hacer una cosa. Nos la traemos a un extremo y vemos que ahí hay menos. En el medio hay un poquito más, pero no tanto. Bueno, no demasiado. Por aquí, vale. Ahora, casi que nada, ¿no? Casi que nada. Ahora, lo ponemos en diagonal, ¿vale? De esquina a esquina. Y hay un pelín. Y luego de esquina a esquina. Y hay un pelín. Vale. Vale. Este realmente se queda nada y menos. Con lo cual, lo que haría es, en vez de cortar a todo largo, como estamos aquí otra vez, dar un par de pasadas del final de aquí, le das la vuelta y un par de pasadas del final. Y darle la vuelta. Has marcado todas, te coges el lápiz y la marcas con lápiz. ¿Sabes qué te digo? Que vamos a afilar un poco porque tienes que empujar hacia adentro para asegurarte de que esta superficie está bien pegada a la madera. Si se separa, vale, entonces quiero remeter, pero no pasa. No se pierde la vida, es que no quiero pasar, pero prefiero ya tú, tú sabes que yo cuando no. Y ahora hay que hacer, para una de estas salidas que tenemos, una pasadita alta, luego esta, y otra alta. Primero, quiere ver que no haya luz. Y segundo, quiere ver que haya fricción. Entonces, yo giro así, y una parte tira de la otra. Y luego venga abajo. Y una parte tira de la otra. ¿Me ha pasado por aquí? Si lo sujetas todo al mismo tiempo te sale más. Si lo dejas tú y lo sujetas nada más. Aquí ya sabes que esto está apoyado sin curva y sin nada. Entonces tú tienes aquí, esto tiene un pelín más de 80. Aquí tiene un pelín más de 80, pero menos que ahí. Y aquí tienes, pues, tienes que moverlo un poco hasta que te encuentre que ya no se mueve más y ahí tienes pues lo mismo más o menos que en el medio. Entonces va más o menos bien, pero aquí abre un poco. Si intentas darle mucha fuerza, se va, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que mantengas la cuchilla siempre dentro del chicote, que no lo levantes. Y entonces vamos a mantener el chicote, pero vamos a ir avanzando hacia acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo mandaré por aquí y le la vuelta. Bueno, vamos a bajar y cuando lleguemos hasta aquí, me avisa. Vale. Pero la idea es que si veo que me voy a empezar a cortar esta línea, lo giro un poquito para meterlo para adentro. Y si me estoy alejando mucho, al revés, lo giro un poquito para sacarlo para adentro. Lo vas dirigiendo el corte. Pero siempre con esta parte de la sierra adentro, porque si la sierra está afuera, al dirigirlo, ya esto se va. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar en esta parte, porque esto hay que encodarlo aquí. Pero claro, no lo puede encodar así, porque esta superficie si está perfectamente plana aquí, no encaja bien y no pega bien. O sea, es por la ondulación que hicimos de la sierra, ¿no? Pues entonces, esta línea tiene que acabar siendo completamente recta y perpendicular. Entonces vamos a poner aquí una línea indicativa y esa línea tiene que permanecer. Y luego esta línea de arriba vemos que tampoco está perpendicular. Aunque siempre va a estar un poquito rugosa, pero tiene que estar más perpendicular de lo que está, no tiene más igual. Vale, eso se corrige así. Se puede hacer con cepillo y tal, pero lo más fácil es hacerlo con esto. Entonces, imagínate que este bloque no es así de grande, sino que es así de pequeño. Entonces presionas un poquito aquí y no cojas esto aquí porque acabas doblando. Entonces esto lo redondeas.
y eso no nos interesa. Lo que queremos es, poniendo la presión en medio, sin volver, porque no se debía el papel, pero si se debía un montón, lo vamos a corregir. Y eso se ve apoyando esta parte plana aquí, y luego te lo traes aquí, y ves que ya hay un poquito por aquí, ¿no? Claro, pero como estamos quitando de aquí, cuando todo esto esté quitado y ya esté limpio, pues seguramente irá a donde debe de ir. De todos modos, conviene mirarlo de vez en cuando, porque si hay que corregirlo, corregirlo. Esto es lo que hay. Simplemente porque es totalmente liso. Porque es completamente plano. Se puede usar cristal o una superficie de granito, como lo de la cocina. El banco nunca está recto. Parece que está recto, pero no lo suficiente. ¿Vale? Venga. Vale, mira, está aquí. Ahí la tienes. Esto nos va a hacer que la guitarra, el mango esté en vertical. Eso quiere decir que nos va a ayudar a que esto esté en vertical también. Entonces tenemos aquí este tope, porque esto en cuanto pongamos aquí cuando ya apretemos, esto va a hacer y se que no ve. Entonces hay que buscar la posición de manera que esto tiene que sobresalir un poquito, ¿sí? Sí, esto tiene que estar un poquito más alto porque esto hay que limpiar más. Esto no está limpio. Entonces hay que secarlo y luego limpio, esto está limpio. Que esto no le hemos notado, ¿no? No le hemos dado. Esto de acuerdo con el reloj. Esto también hay que trabajarlo, ¿no? Ahora mismo no. Esto ya se encoge. Vale, eso bien. Entonces, esa parte no. Esta ya es la posición del mango, ¿no? Pues entonces cogemos esto aquí y con un par de sargentos se sujeta aquí y esto ya no se mueve. La idea de no poner demasiada presión es que cuando encolamos dos piezas hay que permitir que la cola penetre bien dentro de la madera, dentro de la veta. Entonces, si cogemos la cola y la apretamos muy rápido, lo que hacemos es expulsarla fuera muy rápido. Y lo que hacemos es que no nos queda suficiente cola para que penetre. Entonces, si tú coges, aprietas un poquito y un poquito, te va a salir cola por todos lados, pues tú coges limpia y tal, y luego ya una vez que está todo limpio, coges, pum, le das un apretoncito y un apretoncito, y ya se queda. De todas maneras, ten en cuenta que las dos superficies están tan planas que no hay que apretarlas casi nada para que se peguen. Si estuvieran así, sí hay que apretar para que se peguen, pero como están planas, presión hace falta poca. Entonces es mejor poner un poquito de presión como esto se podría apretar más, pero no tiene sentido porque lo que vas a hacer es expulsar la cola y eso te puede hacer que tenga una unión defectuosa. Vale. ¿Ves que se levanta un poco? Pues ahora con este exactamente. Eso se pone, pero fíjate que lo he puesto así para ir así. Ahora ponemos esto. Vale, y una vez que está aquí, vamos avanzando hacia adelante, pero sin sacar la sierra. ¿O no? Sí, está bien. Vale. Mira, es que cuando cortamos esto así y se nos queda la viruta asomando un poco, al echar para atrás, la saca y aquí ya no agarra. Entonces, bueno, separarlo y traerlo separado, más que traerlo arrastrando, porque entonces lo que hace es que te saca la viruta y ya no puedes cortar. Vale. Pues darle una pasada a esto y ya está, y ya estaría.
Pues hazlo luego, no pasa. No te preocupes. Bueno, un poquito más por aquí. Aquí estamos llegando ya. Aquí hay más madera que aquí. ¿Vale? Esto es más apretado. Parece que no es tanto, ¿no? Y aquí, a ver si es que lo tengo mal. Por aquí y por aquí. Entonces esto es muy útil, porque esto te dice, esto le pasa mucho a todo el mundo. Tenemos más tendencia a poner más fuerza en esa parte del trabajo. Entonces eso nos sirve para saber que tenemos que compensar un poquito, ¿no? Eso es como cuando toca la guitarra y si yo veo que pum, le mete un pedazo de pulgar, la guitarra va a empezar a hacer real y todo. Eso es un aviso, ¿no? Esto no va a aflojar un poco, ¿no? Y veis cómo se ve de diferente color también, ¿ves? ¿Verdad? Entonces, poquito a poco, vamos a continuar. Aquí nos queda un poquitín todavía. Y aquí queda un poquitín todavía. Y aquí se nota el escalón, con lo cual esto obviamente se tiene que medir. Pasa que esto, vemos aquí esta marca, con lo cual vemos que esta marca era más precisa que esta. Esta estaba un poquito alta. Entonces, marcamos esta. Aquí seguimos sin tocar y continúa tal y como vamos a lo largo de todo lo demás. Buscando, si no cortar de una forma, pues entonces que hay que buscar otro ángulo de ataque. Pero estéticamente, sí, y se sigue haciendo hoy en día. Entonces, a mí estéticamente no me gusta. Entonces, si a alguien le gusta, pues que lo haga. ¿Es verdad que refuerza más? Sí. Pero que refuerza más que esto, no necesariamente. Porque yo también he visto guitarreros muy respetables, no me acuerdo del mismo nombre, que lo que hacen es un hueco, un surco, pero ni lo rellenan, lo dejan hueco. Y nada más que tener esa forma ya le da más fuerza. Por ejemplo, tú coges, tú has visto las chapas de los tejados que son así curvitas. Eso sirve pues para que el agua caiga bien, ¿no? Pero sirve para darle estructura. Tú coges una chapa de metal del mismo grosor, completamente lisa, y la chapa hace esto. Pero tú, en cuanto le pones esa hendidura, nada más que por tener esa forma, ya no tienes manera de doblarlo. Eso no se dobla nunca. Se dobla en el sentido de la dirección de la hendidura, pero a la contra nunca. Pues exactamente el mismo concepto. Nada más que por el hecho de tener un surco ahí, ya te lo refuerza, sin aumentar peso. Entonces, para mí, mi lógica es la siguiente. Es posible que no sirva, vale, pero la cantidad de trabajo que tiene es muy poca y, desde mi punto de vista, lógico que no puedo probarlo, porque para poderlo probar tendría que tener unas máquinas muy precisas y unas formas de medición muy precisas, que no las tengo, ni las voy a buscar, pero obviamente, si tengo aquí este refuerzo, me va a ayudar a que el mango se mantenga más recto. Y el mango, tú lo sabes, si el mango se mueve, luego son problemas. Tanto si se mueve para atrás, como si se mueve para adelante. Si se mueve para atrás, es peor todavía. Y eso lo digo porque hay gente también que me dice, hombre, no, eso hay que hacerlo con un inserto de fibra de carbono. Vale, pues eso lo usaba mucho Steve y me decía, Pablo, no lo uses, porque me da muchos problemas. ¿Por qué? Porque la fibra de carbono no se mueve nunca, pero está más o menos aquí, pero el resto del mango sí se mueve un poco. Entonces, en cuanto el resto del mango encoge un poquito, como esta parte encoge y esta parte no encoge, el mango ¿qué hace?
y te da problemas. Un problema mucho más serio que este. Que se mueva para adelante, eso es un problema, sí, pero eso se puede arreglar. Y la mayoría de las guitarras, con el tiempo, siempre ceden un poquito, porque ten en cuenta que hay mucha tensión de las cuerdas tirando del mango. Y aquí esto es como si fuese una bisagra. La guitarra tiene doblarse. Lo que pasa es que tiene que ser suficientemente fuerte para que no ocurra eso. Pero aún así la tendencia es esta. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú pones aquí un pequeño refuerzo, pues vas a eliminar un poquito ese movimiento. Entonces, a mí lo que me va muy bien, y sinceramente en mis guitarras yo doy garantía de por vida estructural. O sea que si tú compras una de mis guitarras y tienes un fallo de construcción, tú mandas que yo te lo soluciono. Ahora, si te has cargado la guitarra porque se te ha caído, no, eso no va a parar. A mí nunca me ha llegado ninguna guitarra mía y no le diga cuándo. El mango se ha movido, ahora, es verdad que la mayoría de los guitarreros ni se molestan, y tú eso lo ves porque tú cuando quitas el hueso ya ves si eso lo tienes. Hay algunos que a lo mejor no llegan, por ejemplo, los Condes, yo sé que le ponen esto pero no llega hasta arriba, entonces no se ve cuando le quitas el test. Pero si tú miras por el espejo, por dentro, por la boca, esto se ve. Ya te digo, es debatible y entonces, bueno, es una cosa personal. Yo creo que tiene más utilidad que desventaja, pero si tú me dijeras, mira, Pablo, no, es que eso no me gusta, no hay un problema, no lo hacemos. Ahora el que me dice, no, mira, es que no me gusta que tenga esto, yo te voy a decir, no, lo siento, esto tiene que tener. Pero esto, bueno, pues no pasa nada. Lo que pasa es que, va a ver, esto se tarda un rato y no es complicado. Aquí ya tenemos un punto fijo, para aquí lo podemos mover, y lo que hacemos es traérnoslo de manera que el corte sale entre las dos líneas que hemos marcado. ¿Regular la altura? No. La altura esta ya está regulada desde dentro. La regulas tú, ¿no? Sí. Eso digo, ¿se puede regular? Sí. Primero, nos ponemos protección de oído. ¿Por qué? Hace un ruido de la Porque hostia. hace un ruido de la hostia y el cerebro, esto es mi teoría, ¿eh? Pero yo estoy convencido de que el cerebro, cuando hay un ruido alto, genera estrés para que tú eches por patas. Pero el estrés no es bueno para trabajar. Entonces, esto te baja los niveles de ruido y el cerebro piensa, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pero también hay otra cosa. Las células que forman las células auditivas, una vez que se mueren, no se regeneran. Entonces, poquito a poco nos vamos quedando sordos. Tenemos que cuidar eso. Si no, digo diciendo, ¿qué? Ahí tienes tu surco. Vale, y ahora, el puente está perfecto, súper. No, para desviar. Sí, podemos desviar por aquí, pero por aquí. Nosotros tenemos así y así se puede. Perfecto, esto es para que mire. Pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí una línea que nos marca la profundidad. Y ahora lo que hacemos es que lo cortamos un poquito más ancho. Ahora, esto mira, vamos a hacer una cosa. Cogemos un trozo de cinta largo y nos lo traemos cerca de este filo, pero que se vea un poquito de la manera. ¿Por qué? Porque si me lo quiero llevar justo al filo, es muy fácil que me pase y entonces ya cuando meta la tira pillamos el papel y no va a entrar bien. Entonces es mejor ver un poquito de cero a todo lo largo. La cinta la puedes ir dirigiendo. No solamente, no porque hagas así, mires aquí, va a ir bien, porque mira, aquí se puede tocar, ¿no? Y eso es para que la tira entre mejor hacia abajo todo la cinta. Sí. Pero en vez de así, porque mira, si la coges así, aquí ya puedes hacer poca cosa. Coges así y siempre deja en un trozo que esté más o menos pequeñito y cerca de la mano. Si lo coges así y voy para afuera, ya, y es, sí, es simple.
hacer es poner un filo de cola y encajarlo. Imagínate que este es el surco que hemos hecho, ¿no? Entonces vamos a apoyar el filo de la cola del tubo aquí en este filo, para dejar una línea a lo largo de este filo que arriba, más o menos aquí así, y otro aquí, más o menos. Ahí, uno en este lado y otro en este lado. De manera que cuando metamos esta pieza va a arrastrar la cola hacia abajo, abajo se va a acumular y lo que se acumula abajo lo vamos a ir estrujando para que salga por el final, por aquí. Empieza a irse acumular. De manera que la cola, lo que sobra, lo vamos a ir arrastrando para acá. Entonces tú ves apretando, apretando, apretando. Cuando salga por aquí, pues limpia un poquito. Te voy a dar un poco de papel para que lo vayas limpiando. Para que no se vaya por todos lados. A ver. Para asegurarnos de que se ha metido del todo, pongo esto aquí. Y le meto. ¿Ves que entra más? Sí, está saliendo más. Y va a salir más cola. Porque no hace falta que el refuerzo esté adentro a tope. ¿Vale? Ahora sí lo está. Vamos a ver. Sí, se me puede intentar, la verdad no está... Sí, ahora esto, aquí. Así. Y ahora este hacia abajo, no aquí, pero aquí. Y ahora... Sin apretar demasiado. Sí, un poco, que puedas. Mientras más limpie, antes se queda. Pero mira, te voy a enseñar. Normalmente usamos este, pero para ese vamos a usar algo así. Una cosa muy finita, para que lo vamos a hacer. No queremos cortar todo, queremos cortar todo. Y aquí ya está un poquito más fino, pero está bien así. Sí. Lo que me hace falta es que no sobresalga, porque ahora verás que cuando lo vayamos a montar y pegar, para que la cola no empiece a deslizar y esto no se nos mueva, vamos a ponerle un par de mordazas aquí. Entonces, claro, si yo cojo y aprieto aquí, pero esto es más grande, esto me lo cargo. Vale. Ahora, esto tenemos más o menos el tamaño aproximado, pero me hace falta que sea también un poquito más pequeño. Porque en cuanto le pongamos la cola, la madera está bastante fina y absorbe la cola bastante rápido. Y lo que va a hacer es extenderse, con lo cual, si lo cortamos al ras como lo tenemos, no va a sobresalir mucho. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a marcar un poquito y vamos a aprovechar que se había roto un poco ahí para cortar por ese lado. Entonces, cogemos. Esto lo vamos a cortar por aquí. Y aquí lo vamos a cortar. Bueno, ya está. Vale, con esto ya cogemos, lo ponemos a un lado, lo vamos a poner así para que no suene. Y ahora esto pesa poco, lo vamos a aquí, pero lo ponemos aquí. Así. Vale, ahora despeja un poquito, con toda la herramienta fuera. Vale, vamos a buscar, pues esta va a ser aquí. Vamos a buscar algo. A ver, este es bastante fino. Vale, pues ahora. Una vez que peguemos esto, todas las chapas tienen que pasar un poco de este punto. Luego vamos a cortarlas un poco para que estén perpendicular a esta cara. Y eso es importante porque aquí es donde va a apoyar el hueso. Cuando encolemos esto, esta línea hay que verla. Porque si encolemos esto y no vemos la línea, quiere decir que aquí se nos está quedando corto. Ahora, si tenemos esto aquí, pues sí es un problema también, porque aquí tenemos más trabajo de la cuenta y no petarlo. Y aparte de que nos quedamos con la cabeza muy chica. Porque ahora mismo tenemos más madera de la que nos hace falta para que cualquier diseño que queramos hacer nos quepa. Con la que vamos a usar, pero eso es como que. Pero cuando ya vamos a acabar, el curso ya está acostumbrado. Ah, el papelito ya, pero. ¿Ves? Vale, casi. Ahora. Lleva un poco de tiempo a comprarse, pero estos objetos son muy útiles. Y ya no lo venden. Esto acabo de encontrarlo. Esto lo compré hace años en Inglaterra. ¿En Inglaterra? Sí, pues yo vivía en Inglaterra. Así no, así. Estás aquí y ahora ya está bien. Esto es como una pistola de 7 mangos, esto para apretar y esto para cortar. Y cuando está suelto,
tú coges debajo y lo llevas. Vale, ahora un poquito por ahí. Vale, yo creo que con eso. Sí, se resuelve porque la todavía no está. Claro, eso, que no hay que esperar a que se seque. No. ¿Por? Porque no. Porque la base tiene que secar con todo pensado. Si la base se seca, no está bien todo. Así no. Bueno, yo ya así. Esto hacia arriba, hacia abajo. Lo que pasa es que te va a dar unos problemas si está así. ¿Por? Porque luego no se te pega el daño. No, No, fácil, ven, ponlo así. Venga, pero espérate, que lo pongo aquí. Y luego. Ahora. Agarramos a. Este filo tiene que estar en el centro. Sí, que se ve bien. Y con un lápiz marcas el dedo, luego das la vuelta y marcas el otro lado. ¿Vale? Perfecto. Bueno, ahora. Bueno, pero es que sobran, porque no claro, son mientras sobresalga un poquito, eso es lo que me interesa. Si vemos la línea, la vemos bien. Es que sobran porque no son Claro, exactos. mientras sobresalga un poquito, eso es lo que me interesa. Y aquí vemos la línea, la vemos bien, con lo cual, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, para que estas chapas no empiecen a moverse por todos lados y se nos descuadre todo, Claro. pues ponemos aquí un sargento. Y esto ya va a impedir que esto se mueva de lado. Ahora, si se mueve un pelín para arriba y para abajo, otro ahí. Si se mueve un pelín para arriba y para abajo, pues bueno, no me importa mucho. Pero siempre voy a intentar que no. Entonces este lo ponemos aquí. Y lo mismo, esto de lado no se mueve. Ahora, cogemos una chapa con un bloque. Esto lo ponemos aquí. Si lo ponemos aquí no vemos la línea. Y si se mueve, podemos tener problemas. Así, si vemos que se mueve, podemos corregir. Entonces esto lo ponemos aquí. Y debajo ponemos otro. Y hacer que esto sea la nueva base. Y lo cortamos aquí. Lo cortamos por aquí. Y esto lo voy a cortar por aquí, lo cortamos por aquí. Y así, recuperamos. Son marcas que son buenos hacerlas, ¿no? Entonces vamos a trabajar en estos dos filos para que esto sea una línea que sea lo más invisible posible. Hay veces que, por muy bien que la hagas, siempre se nota un poco, porque hay veces que la línea se une una línea de invierno a una otra línea de invierno aquí y al final se ve un poquito una línea más intensa. No es que se vea una línea de cola, sino que es que se ve así. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale, pero la idea es que se vea lo menos posible. Porque las piedras, cuando somos un poco como una esponja, igual que la madera. Cuando tú la metes en agua, se hinchan. Cuando se secan, se contraen. Entonces, ese movimiento de expansión y compresión acaba partiéndolas. ¿Vale? De hecho, cuando hay grietas en las piedras, es porque se mete el agua y luego el agua se congela. El agua congelada se expande y parte la piedra. Que es uno de los métodos para sacar minas y cosas de eso. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no le va a pasar, pero simplemente ese cambio de tamaño y tal, al final acaban debilitándose, ¿no? Hay gente que opina lo contrario, hay gente que dice que dejarlas en agua las estropea, ¿no? Y a mí me va bien. Vale, entonces, esta es más áspera y esta es más fina. Esta creo que es de 1200, no, esta es de 900 o algo así, 800, 900, 1200, 4000, 8000, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por esta. Y, antes que nada, esto es una piedra de enrasar y limpiar. Y eso lo que hace es que te deja la piedra que esté más o menos recta, porque las piedras, conforme se usan, acaban curvándose. Sí, porque se desgastan. Entonces, Nunca por la otra parte. Siempre. sí, por la otra parte también. Ah, también. Pero primero estamos haciendo el bisel. Y la verdad es que está bien, porque te hace que el filo sea mejor. Vale, esa ya está. Ahora vamos a hacer. ¿Y por qué una tras otra? Pues es un poco como la lija en la madera. Tú empiezas con la lija gruesa para quitar madera. Aquí estamos quitando material. Pero luego, si fuésemos capaces de ampliar, ¿No quieres? si fuésemos capaces de ampliar un microscopio, Alberto, ese ¿quieres un filo, poquito más? no, ese filo estaría todo recto, pero estaría hecho de dientes, que son los arañazos que deja la piedra. Entonces, aunque está todo recto y afilado, pero estos dientes son muy débiles y entonces rápidamente se rompen
y pierden el filo. Entonces, esto cortaría, pero al poquito tiempo ya está desafilado. Entonces, al ir de piedra más fina, lo que estamos haciendo es que los dientes sean cada vez más pequeños hasta que llega un momento en el que está todo así. Cuando está todo así, este filo aguanta más. Y quiere decir que la cuchilla aguanta afilada más filo. Si lo dejamos así, vale, podemos cepillar, pero al momentito ya no corta. Que igual con la madera. Tú cuando cortas la madera con la lijadora, se te queda así. La puedes dejar así, está plana, pero tiene un montón de arenazos. Cuando estás barnizando, los arenazos se van a ver. Entonces, conforme vas usando lija más fina, acabas quitando todos los arenazos y se te queda la madera completamente plana. Entonces, cuando barnizas, se ve, ¿vale? Son cosas del día a día que muchas veces los pizarreros pues no le dan tanta importancia, ¿no? Pero... Bueno, se le da importancia, lo que pasa es que eso normalmente uno que es chido del trabajo, tío. Esas son cosas que muchas veces los clientes pues, bueno, no tienen por qué saberlas ni... Pero bueno, cuando hacen una guitarra pues esas cosas hay que verlas porque son importantes, ¿no? Súper guay. Cepillar por aquí para que esto esté todo limpio porque ahora mismo está rugoso y para esto tenemos que cortar una tira en la sierra de cinta, pero antes de cortar la tira, si cortamos una tira de aquí, como las superficies de encolado es muy chica, con esto se parte. Pero si yo cojo esto, lo cepillo y le encolo aquí una chapa del color que le corresponda, que tenemos que verlo, qué color es, seguramente será negro, pero puede ser otro. Le encolamos la chapa del color que sea y una vez que está encolada la chapa ya lo cortamos. Entonces esa chapa me sujeta todas estas piezas. Pues entonces de negro hay dos chapas, hay chapa de medio milímetro y chapa de 0,3. Lo usamos en el 0,3. Pues entonces ya sabemos que hay que pegarle una chapa de 0,3 a este lado. Bueno, pues entonces lo vamos a hacer esto. Vamos a cepillar este lado. Esto lo vamos a hacer con el cepillo. Pero aquí sí que se ve, hay que cepillar en este sentido, sí, porque si cepillamos en este sentido estamos mordiendo y no lo va a cortar. Entonces lo ponemos así. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, ahora ya podemos cortar una tira de aquí. Lo que pasa es que si intentamos cortar, hay que intentar cortar siempre solo un poquito más de lo que de lo necesario, para luego tener un poquito donde limpiar las imperfecciones de la sierra, porque la sierra no corta perfecto. Lo único que pasa es que aquí la sierra va a intentar seguir las líneas extras, y entonces el corte va a ser desastroso. Entonces lo más fácil es cortar bastante más de lo que necesitamos, aunque luego haya que cepillar un poquito más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger un poquito, así, la vamos a poner aquí, para que veamos bien la marca. ¿Cuánto era lo que necesitamos? Pues mira, este no cuenta, que es 0,3, con lo cual entre la chapa que tenemos y los angulitos tiene que tener 1,3, no, 1,1. Para que cuando le pongamos la otra el total sea 1,4. Entonces, como es 1,1, pues vamos a cortar esto a unos 2 milímetros. Vale. De manera que sabemos que hay de sobra, pero no nos hemos pasado y luego no tenemos que tirarnos aquí una hora cortando, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacer aquí una línea. Por ejemplo, aquí. Esos son como 2. Más o menos. Es más de lo que nos hace falta, pero vamos a ver cuánto es para asegurarlo. Mira, casi 3. Y como vamos a cortar a ese lado de la línea para que la línea se mantenga aquí, nos va a salir hasta más. Pero así seguro que estamos protegiéndonos de que esto no se vaya a salir mal. Que sea cariñoso. Que lo hagas tú con cariño, aquí lo hago yo. Esto de los periodistas, a mí me encanta recordar como yo mismo. Como no tengo la policía. Pero es que, escúchame, yo miro.
las dos, pues ya vemos que aquí tenemos dos tiras. 2,8. Vale, tiene un poquito más de 2,5, que es lo que queríamos, pero por lo menos sabemos que tenemos más de 2, con lo cual sin problema. Vale, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora hay que darle la altura en este sentido, pero aquí sí que hay que ser muy preciso, porque queremos tener 1,1. Entonces, para tener aquí 1 milímetro con 1, pues hay que tener cuidado para que no se estrope. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el cepillo a este grosor. Sí, entonces, claro, aquí vamos a bajarlo un poquito. Sí. Pero ahora vamos a trabajar esto, este filo, sí. Que eso nos indica el ancho de aquí. Este ancho sí que hay que ser preciso, porque si claro, hacemos más grande o más chico, pues ya no nos funciona, ¿no? 1,1, sí. Entonces eso tiene que ser 1,1. Entonces, un par de cosas. Vamos a cepillar siempre en esta dirección, para no engancharnos con estas líneas, porque si cepillamos así, antes o después vamos a levantarlo aquí y lo partimos. Entonces eso es importante, fijarlo siempre con la tira en esta dirección. Ahora vamos a usar un cepillo, pero claro, si lo ponemos con el cepillo, ¿cómo sabemos que no nos vamos a pasar? ¿O cómo sabemos que no le vamos a dar un ángulo y historia? Claro, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner un par de topes en el cepillo, de manera que cuando lleguemos a esos topes ya no corta más. Y además, como el tope es del mismo tamaño en los dos lados, no vamos a poder hacer un ángulo, va a cortar siempre horizontal. Entonces nos hace falta un tope de 1,1, que es el grosor que queremos tener aquí. Y ponemos 2. ¿Ves? Eso tiene 1 milímetro, pues nos hace falta una chapa súper enana. Vale, esto ya... que te puede deteriorar el bloque que has hecho, y esto pues lo quieres lo más cuidado posible para que sea lo más preciso posible. Pero yo diría que vas bien. Entonces, hay que cortar esto mucho más fácilmente, porque no se puede. Ya lo vamos a dejar así. Está 1,2, pero me parece que va a funcionar así también. Esto es la línea final, pero de momento vamos a cortar un poquito más grande, ¿vale? Pero más, porque trabajar y comer no se puede. Llevo un día muy regular yo como para tomar pistacho. Desde el centro hacia acá marcas 31 milímetros y 31 milímetros. Y luego en esta línea 26 milímetros y 26 milímetros. Aquí y aquí, aquí y aquí. Y ahora te coges esta regla y... pues mira, está bastante cerquita, pero es que aquí se ha llegado. Sí, aquí ha llegado ya. Y de aquí, pues sí, ya estamos. Entonces lo único que vamos a hacer es limpiar ese fenómeno. Totalmente, este tío es el fenómeno. Se le da como... No me lo reconoce, pero... Hombre, no, te lo digo lo mismo. Se le da genial, tío. Secarlo, no, secarlo, que te va a reconocer. Yo estoy alucinando, es que me lo guiamos así. Secarlo, que te va a reconocer. Yo ya he visto un vídeo tuyo tocando la guitarra, para mí eso es suficiente. Es verdad, ¿eh? Cuando crezcamos... Ahora eso es todo inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí. Es verdad. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces ya vamos a acabar con esto. Entonces, esta línea es esta. Y esta línea del centro es una línea imaginaria que iría en el centro de esta pieza. Pero no la vamos a marcar porque va a ser más complicado. Entonces, primero, vamos a hacer esta línea primero, que está a 4,5 de este filo. Luego vamos a hacer esta, que está a 320 milímetros
o 33 centímetros de este filo para acá. Entonces tú marcas aquí 4,5 y luego de aquí a acá 33 centímetros. Y ahora te coges la escuadra y haces, apoyando aquí bien, haces ahí, pum, carapán, una línea solo. Porque como nos hacemos muchas líneas, gracias, se hace muy gruesa y entonces ya no tiene precisión. Ahora aquí lo mismo, tiene ahí la marca de 33 centímetros, pues aquí, una línea. Ahora, en estas dos líneas, que son esta y esta, desde el centro hacia acá marcas 31 milímetros y 31 milímetros. Y luego en esta línea, 26 milímetros y 26 milímetros. Aquí y aquí, aquí y aquí. Y ahora te coges esta regla y te traes de aquí a acá y de aquí a aquí. Y ese va a ser el mango. Y ese es el tamaño del mango. Ese es el tamaño estándar. De momento lo vamos a cortar más grande. Todavía no, pero cuando lo cortemos vamos a cortarlo un poquito más grande. Entonces, cuando hagamos el diapasón es cuando vamos a decidir si tú quieres tener un mango estándar o si tú quieres un mango más grande. Por ejemplo, Ramírez es un pedazo de mango. Yo creo que normalmente al hueso Ramírez tiene por lo menos 53 y aquí 63, pero si me aprieta a lo mejor hasta más. Yo creo que 64 ya es excesivo, digo 54 y 64, creo que eso ya es excesivo, pero eso es cuestión de gusto. Y tú, como tienes bastante costumbre y sabes lo que quieres, pues vamos a ver, vamos a hacer lo que tú quieras. Pero de momento, si lo queremos más chico, se puede hacer más chico, y si lo queremos más grande, como vamos a cortar 3 milímetros más por cada lado, esto ya es mucho más grande de lo que vamos a usar, ¿vale? O sea que de momento vamos a ir con 52 y 62, que es lo estándar. El tema del grueso. Luego el grueso es otro asunto. Es otro asunto, que también se va a hacer cuando tengamos el diapasón montado. De momento aquí el grueso es 18, pero el grueso estándar de una guitarra normal, bueno, lo estándar realmente no existe. Pero bueno, más o menos lo normal es que sea por aquí, con diapasón y todo, 21, entre 21 y 22. Y luego, en esta zona, antes de llegar al tacón, o sea, el traste 9, 10, pues que sea entre 23 y 24. Yo normalmente trabajo con 21 y medio y 23 y medio, y bueno, pues todas las guitarras me salen más o menos en esa zona. Ahora, me dicen, no, es que yo quiero más. Pues bueno, hay muchas guitarras que al revés. Ahí están más grosas y más. Sí, hay guitarras que tienen menos. Hay guitarras que tienen a lo mejor aquí 20 y aquí pues a lo mejor tienen 22. Sí. Pero bueno, eso es cuestión de gusto. Vale. Eso ya lo vamos a ver cuando ya llegue el momento. Esta es la pieza. Pues ahora, con la escuadra, marcamos por aquí. Por si me dicen lo contrario, las guitarras, la mayoría suelen ser de tiro 65. Entonces, si va a ser de tiro 65, la posición del traste 12, que es esta, está siempre a la mitad, a 32,5. Pero como le hemos añadido esto, pues es 33 realmente. Pero cuando tú mires desde el hueso, desde la parte de delante del hueso hasta aquí, te sale a 32,5. Pero si lo apoyas aquí, pues sería 33. Ahora, ¿tú quieres un tiro más largo o quieres de 65? O más corto, quizás. 65. A mí me gusta 6,55, la verdad, pero... Bueno, podemos hacer eso, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, porque tengo la plantilla de 6,55. El traste 12, si es 65,5 dividido entre 2, sería 32,75. Entonces sería 3,275. O sea, esto sería 3,275. Pues esa es tu posición del traste 12. Si hay mucha gente que le gusta más el 65,5, porque no es el 76, que ya es como más estresante, exacto. Pero ¿por qué me gusta más esto? Porque yo eso es una cosa que
hay un montón de confusión ahí. Cuando lo he mirado, nunca he encontrado una definición muy clara de por qué un tiro y por qué otro. Entonces, yo siempre he entendido que es porque a los guitarristas les gusta tener un poco de tensión en las cuerdas y te... Bueno, el espacio también de los trastes, Sí, que varía claro. mínimamente, Sí, pero bueno, muy poco, pero pero da a lo bueno. mejor esa sensación. Yo he visto que las guitarras que yo he tenido con 6.55, también hay de 6.54, me han resultado Más cómodas, ¿no? más cómodas. También, claro, muchas veces la comodidad tú la Es subjetiva un poco también. y dices, bueno, ¿por qué esta guitarra es tan cómoda? Y la ves que es a lo mejor por el tiro, pero hay muchas cosas Hay que muchas influencian influencias. y a lo mejor no A lo tiene mejor nada la que forma ver. del mango. A lo mejor no tiene nada que ver. Sí, sí, es cierto. Entonces, pero Pero eso sí lo sabía, también es ¿no? verdad que me hacen pensar más que me gusta ese tiro porque las de 660 a mí las encuentro también muy cómodas. A lo mejor es por la mano, por los dedos, el tamaño Sí, de que los tiene dedos. bastante fuerza en la Te mano. gusta que esas tres estén en esa posición. Sí, Yo lo no que tengo tú me has mucha comentado, sí, comodidad, eso sí lo sabía. que las de Porque 660 tiene un poco también de me más gustan. espacio en los Las de trastes. 660 también me gusta, incluso 664 he probado alguna y tengo una de Sí, hay Ramírez algunas antiguas que que son... me encanta. un tiro No muy- las de Ramírez, pues las Ramírez normalmente las he encontrado muy difíciles, Ramírez 3. Sí. Muy difíciles de tocar, pero yo creo que varía, porque yo me creía que era por el 664, pero sin embargo, de repente tengo una de Marín Montero del año 73, de 664 también, Y y mucho más es cómoda. súper cómoda Sí, para mí. el tiro Entonces no digo, es. no era el tiro. Es que las guitarras de Ramírez son unas guitarras muy duras. Sí. Y Sí, entonces sí, sí, sí. están muy sobreconstruidas. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que hace falta tensión alta con las cuerdas para poder mover la tapa. Sí. Y encima los Guitarra mangos son grandota. grandes, son guitarras grandotas. Son guitarras madrileñas. Para Andrés Segovia. Eso voy a... Para un tío así de grande con dedos de salchicha. Eso, pero... Pues entonces... Me lo has dicho tú. La forma esta no la ha cogido, entonces vamos a calentarlo otra vez, cuando esté caliente lo Y no le humectamos ya ni nada. Esta gente molesta, porque fíjate yo por dónde voy. Con esta plantilla, que es la que vamos a usar para hacer el tacón y el zoque, esta parte se llama tacón porque parece el tacón de un zapato, y esta parte se llama zoque, ¿vale? Todo esto se llama heel block en inglés, pero en español tacón y zoque. Entonces, esta línea es la que se corresponde con el traste 12, que es esta línea. Entonces, esta línea del traste 12 y esta parte se corresponde con el mango. Con lo cual que tenemos que hacer un bloque que nos permita sacar todo esto. Pues entonces ahora nos traemos esto de aquí, lo ponemos aquí debajo y aunque es un poquito más alto no pasa nada. Y lo que vamos a hacer es, vamos a cortar un trozo que sea más grande de lo necesario, para que si se mueve a encolarlo o lo que sea, pues sabemos que tenemos de sobra. Entonces, aunque hay mucho desperdicio, pero no me importa. Entonces aquí, el zoque empieza aquí, ¿no? Bueno, pues le vamos a dar un poquito más. Y aquí, termina aquí, pues vamos a dar hasta aquí. Bueno, pues ahora cogemos, este es el punto de corte, y ahora esta pieza, vamos a poner esto aquí también, que no se haya movido. Ahí, ¿no? Vamos a poner esta pieza aquí y esta aquí. Y esto va a ser el bloque 1, ¿vale? Y ahora tú te coges con la escuadra, lo marcamos por aquí y lo marcamos por aquí. y tenemos que tener un poquito de cinta para que no se pegue al tablero. Bien. Pues ahora nos traemos otra vez esto a su sitio, a donde estaba antes, y ahora, si sacas ese de ahí, cogemos y marcamos el siguiente bloque. El siguiente bloque ya no tiene que llegar hasta aquí, porque solo es esto, ¿no? Pues entonces lo mismo, igual que aquí le hemos añadido un buen cacho, pues aquí le vamos a dejar más o menos eso. Pues entonces este bloque hay que marcarlo aquí. Vale. Este es el número 2
Y ahora tú coges con la escuadra, me marcas esta línea y esta y me cortas este. Vale. Está perfecto, pero lo suficiente. Hay algunas veces que hay que ser más estricto, como ya reconozco. Hay veces que... Luego en este, nada. Luego en este... Y ahora este pues lo marcamos pues hasta aquí. Vale. Y este es el 3. Y este también tiene que ser buena calidad y tal, como esto. Todo tiene que ser la mejor calidad posible. Siempre. Pero si tienes un mango, este es un mango muy bueno. Habría servido para un tal, pero es que como no tengo ninguno ya que tenga ángulo, pues te da uno bueno. Pero hay veces que sí es verdad que se puede comprar mangos buenos para el mango y mangos malos con un poquito de ángulo, que para este trabajo no tiene problema ninguno, porque en cuanto tú laminas y hacer un bloque así, tienes láminas, en cuanto lo laminas ya la estructura se hace mucho más estable y la veta, si no es perpendicular, pues no es tan importante. Con lo cual, la calidad del material para hacer el zoque no tiene por qué ser tan buena como el mango. Entonces, ¿qué pasa? Que esta pieza cuesta, pues no sé, a lo mejor 10 euros. Pero si compras uno de estos te vale 3. Pues te ahorras un dinero. En uno no pasa nada. Pero si estás haciendo eso constantemente y haces un encargo. A ver, voy a encargar para 50 guitarras. Pues encargas 50 mangos buenos y 50 mangos que no son tan buenos. Y si te ahorras un dinerillo. Claro. Pero hay veces que casi vale lo mismo o si no me queda ninguno, pues uso uno bueno. Bueno, pues venga, márcame ese y cortamos el tercero. Ves que realmente todavía no cubre esto, que hay que sacar otra más, que es igual que esta. Entonces, esta es el número 4 y por aquí. Vale. Número de negras y número de blancas. Y hacemos un diagrama. Entonces, vamos, para que esto sea más fácil, aquí le vamos a cortar un poco. Lo vamos a cortar. Así, más o menos. Vamos a encolar esto aquí y vamos a encolar todo esto aquí. Entonces, es importante que los bloques estén todos en su sitio y acuérdate que el primero y el segundo están enrasados por aquí, mientras que los demás por ahí. enrasados por aquí. El primero tiene que estar entre estas dos líneas. Ahora, al poner la cola y al apretar a lo mejor se mueve. Entonces, si se mueve un poquito, pues bueno, no pasa nada. Pero si se mueve mucho, eso ya ha sido un problema. Lo mismo con los demás. Si en vez de estar enrasado 100% está así, pues bueno, no me importa. Pero si está así, pues ya no. ¿Vale? Entonces tenemos que intentar que no se nos mueva demasiado. Y ahora, al apretarlo bien, vamos a ver si esto está a escuadra con esto. Y está perfectamente, sin problema. Vale. Y ahora vamos a coger otro sargento y lo vamos a poner por aquí. Vale, y sigue estando bien. Entonces ahora cogemos la cola, nos cogemos una brochita que andaba por aquí para montarlo todo y ponemos primero la cola aquí, lo montamos con el cepillo, te lo traes aquí, lo restriegas un poquito, pam, 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 y lo dejamos ahí, entre estas dos líneas. Luego vamos a poner la cola en este lado y en este lado. ¿Por qué? Porque como esta pieza es más pequeña, si la pongo aquí, cuando pongo esto aquí hay cola que no me sirve para nada. Y lo único que voy a hacer es mancharlo todo. Entonces siempre la cola se pone en las piezas más pequeñas. Entonces, en este cola aquí y lo traemos aquí. En este cola en los dos lados y lo traemos aquí.
Luego, en este no hay que poner nada, lo ponemos aquí, porque ya está la cola ahí. Y luego en este le ponemos la cola de este y lo ponemos aquí. Y una vez que lo tengamos todos, lo que hacemos es que le ponemos este sargento aquí, apretando un poquito. ¿Para qué? Para que estos bloques no se levanten. De manera que ya solo tenemos que preocuparnos de que no se nos muevan mucho hacia acá. Y de que esto esté en su sitio. Y una vez que este está aquí, pues cogemos este, con la cinta para adentro, lo ponemos aquí. Ahora cogemos un sargento grande, como este, y lo vamos a poner en medio de este bloque y en medio, a la altura media del mango. Lo ponemos aquí. Y si te da igual que se marque, ¿no? Aquí no me importa que se marque porque esto es muy grande. Pero aquí he puesto esto porque esto no quiero que se me marque. Entonces esto sí hay que protegerlo. Pero aquí si se me marca no me importa porque como es demasiado grande lo vamos a cortar y no tiene importancia. Entonces aquí ponemos un poquito de presión para que empiece la cola a salir sin que salga toda muy rápida. Y luego cogemos un sargento más pequeño. Este se me han dado los 6 pequeños, con lo cual vamos a coger. Y ponemos uno aquí en el medio. Así. Uno aquí en el medio. Y luego otro aquí. Esto lo podemos mover. Ponemos otro aquí en el medio. Y esto para que no estorbe lo echamos más allá. Y este lo ponemos aquí en el medio también. Lo ponemos en el medio solo uno porque si por algo aquí no tenemos una unión tan buena, que la tenemos, como realmente solo el centro lo vamos a usar, eso es lo que me interesa, que esté bien apretado. Lo demás me importa un poquito porque lo vamos a perder luego. ¿Por qué no se pega esto en otro lado y luego se pega el También, último? también se puede. Vale. Algunas veces No, lo he hecho, sí. por pregunta. Pero en este caso, como no tenemos que hacer nada con esto, pues lo vamos a colar así y ya está todo. Vale. ¿Vale? Vale, Pues, entonces desarmo, desarma intento todo. recordarlo y ya está. De todas maneras, yo voy a estar echando un Sí. vistazo mientras lo hace y esto esté bien y este también. Y cortamos otra vez hasta que tengamos 8 blancas. Pero como ya hemos preparado esto, Creo que tenía que ser así, pero bueno. sí, pero da igual. Exactamente. Vale. Intentando ir al centro. Y con esto ya preparado. Sin presionar demasiado. Vale. Ahora, este aquí en el centro. ¿Por aquí? ¿O por el otro Sí, lado? por ahí. Y esto hay en guitarrero, Pablo, que lo hacen todo con goma de animal. Sí. Yo lo he hecho muchas veces con cola animal. Lo que pasa es que la cola animal para un curso no es muy buena. ¿Por qué? Porque necesita Claro. más tiempo de secado. Entonces, ¿qué pasa? Ah. Que no da tiempo. Claro. Mientras que esta cola, esto dentro de media hora, ya está más o menos seco como para poderlo trabajar. Pero entonces, ¿tiene alguna incumbencia con el sonido o nada? Yo creo que no. Vamos a Además, ver. tú has tenido las dos. Sí, yo no he Te notado la has hecho nada. así y tú no has notado Yo no, absolutamente nada. yo no. Ni mi cliente. Vale, pues sí, tiene sus cosas bonitas, que es que, por ejemplo, la cola animal, pero le pasa a todas las colas, pero la cola animal un poquito más. ¿Qué pasa? Que tú coges, pegas dos superficies que están más o menos bien hechas y no hay que apretarlas demasiado. Entonces tú, la cola animal, conforme se va secando, se va encogiendo y comprime mucho más. Y entonces la unión casi que no se ve. Los violines, por ejemplo, solo se hacen con cola animal, pero eso es otro motivo, porque el violín está diseñado para poderlo abrir. Y de vez en cuando hay que abrirlo, Ah, pero la guitarra no. La guitarra está diseñada para que no se abra en su vida. Es verdad que hay veces que hay que abrirla, pero hay que intentar evitarlo. Por eso, bueno, la cola animal pues tiene esa ventaja de que se puede revertir y se puede entonces, por desencolar. ejemplo, un restaurador siempre te diría, ostras, hazlo con goma, Sí. con goma animal. Totalmente, siempre. Un Te restaurador dirá, no va a usar y eso. cuando ve que le ha utilizado esto, dirá,
Sí, sí, sí. Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algunos guitarreros que sí tienen mucha experiencia con restauración o que han trabajado en museos. Por ejemplo, yo me acuerdo de un guitarrero que conozco de Inglaterra, que es ruso realmente, pero trabajaba y llevaba en un museo de la música en San Petersburgo, y el tío pues había hecho mucho trabajo de restauración. El tío era un coco, pero claro, él ya se dedicaba a hacer vihuelas, unos instrumentos preciosos, y él solo usaba cola animal. Pero depende un poco de lo que haga. Es verdad que si hace mucho trabajo de restauración, pues es verdad, lo correcto, yo lo he hecho. Entonces, si me han traído una guitarra, por ejemplo, la de una que le restauré a Miles de Hauser, pues sí, lo hice con cola animal porque me parecía que era lo correcto, porque un instrumento de ese tipo, que está todo hecho con cola animal, pues bueno, pues yo lo termino con cola animal y lo hago así. Claro. Luego he hecho algunos trabajos en alguna torre que otra, no mucho, pero bueno, he hecho algunas cositas con cola animal. En fin, instrumentos que tienen una edad y que se han construido con cola animal, pues yo creo que mezclar diferentes tipos de cola es contraproducente, porque luego a lo mejor te lo coge un restaurador dentro de 15 o 20 años y va a pensar que está hecho con cola animal. Y ahora coge y se encuentra esta porquería y dice que hizo y se carga lo que sea, porque sí, se puede abrir también, se puede separar, pero cuesta más trabajo. Entonces, bueno, cada cosa para lo suyo. Claro. Y número de blancas. Y hacemos un diagrama. Y aquí un total. Entonces decimos, a ver, en el 1 tenemos 2 blancas, ¿no? Pues 2. Negra, 1, 2 y 3, pues 3. En el 2 tenemos una negra, 2 y 3. ¿Por qué lo pones en el 3? Ah, da igual, ¿no? Ah, vale, vale. No, columna 1. Vale, vale. Que lo has puesto... Es que me creía que estabas también contando aquí. No. No, esto es simplemente para contar cada columna cuántos tiene de un color y cuántos tiene de otro. ¿Vale? Entonces, aquí pongo las negras y aquí pongo las blancas. Entonces tenemos... En el 1 tenemos 3 negros, ¿no? Pues marcamos 3. Y tenemos 2 blancos, pues ponemos 2. Luego la 2, la misma cantidad, lo único que pasa es que cambia el orden. Pues vale, 3 negras y 2 blancas. Luego la 3, pues la 3 tiene lo mismo. 3 negras y 2 blancas. Pues venga, 3 negras y 2 blancas. Luego el 4. El 4 tiene ahora 3 blancas y 2 negras. Vale, pues aquí 2 negras y 3 blancas. Y luego el 5 tiene 2 negras y 3 blancas. Vale, pues 2 negras y 3 blancas. Ahora, ¿qué total de negras tenemos? Pues tenemos 3, 6, 9, 11 y 13, ¿no? Pues vale, pues tenemos 13 negras. Y luego blancas, ¿qué tenemos? 2, 4, 6, 9, 11. 12. ¿No? 9, 12. 11, 12, 13. 12. No, con 12, sí. 6. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12. Vale, pues ahora ya sabemos cuántas chapas nos hacen falta del color negro y cuántas nos hacen falta del color blanco. Pues ahora ya que sabemos eso, nos venimos para acá. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortarla en 4 piezas iguales. Entonces nos cogemos el metro y la cabeza. Y cogemos. Pues ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Lo que pasa es que este boli negro no sé yo si va a pintar muy bien, si pinta, pero no se ve muy bien. Entonces lo ¿Se puede utilizar otras maderas blancas? Por ejemplo, el ciprés. Sí, lo que pasa es que entonces ya lo tienes que hacer tú. No digo para mí, digo en general. Sí, en general, las tendrías que hacer tú. Porque solo... Lo que te dan los proveedores de... Arce, ya está. Es normalmente arce. Porque es la madera que hay que es más blanca. El ciprés es un poquito más amarillo. Ah, vale. Entonces el amarillo que te venden es amarillo tintado. O sea que esto mismo pero con tinte. Entonces ya es amarillo. Y luego tienen azul. ¿No? ¿Un amarillo? Bueno, no, está bonito para depende de lo que hagas. Ah, vale. Depende de para que lo hagas. Porque mira, sí, por ejemplo, Stephen. Claro, exactamente, tiene un poquito de amarillo en su roseta, ¿cierto?
Pero, por ejemplo, si quieres hacer algunos detalles, por ejemplo, el último cliente que tuve que le mandaba una guitarra me dice: Pablo, me gustaría que me pusieran detalles de la bandera española en la guitarra, porque como una guitarra española está hecha en España, Otro de estos. pues un guitarrista con un tío de Sí, Perú, sí, no, sí. de Perú, no, de Puerto Rico. Digo, pues vale, pues te hago Vale. algunos detalles. Entonces, pues, ahí el amarillo hace falta por los narices. Es verdad. Pero mira, por ejemplo, mira, Ah, sí, sí, Ahí sí, lo sí, es verdad. Una de esas. papel de lija, y eso es útil porque, Sí queda fijo. sí, y además tienes que apretar aquí bastante, porque si no aprietas mucho, cuando estás cortando, se te puede romper ahí. Entonces, si aprietas bien, no se rompe. Vale. Córtalas todas. Vale. Esto por aquí. Y esto por aquí. Esto vamos a sacar. Ya, Lo que tengo duda es si es arce o ¿por qué me he sicomoro. confundido yo? Ah, vale. Porque el ciprés, mira, el ciprés es esto. Por ejemplo, mira, yo cuando empecé con esto me costaba trabajo distinguir entre el pino y el cedro. Y mira que es distinto, ¿eh? Sí. Oye, al principio digo, hostia, que no lo veo. No lo veía, pero claro, con el tiempo ya vas entrenando el ojo. Sí. Pues esto es lo mismo, mira. No solamente el color, sino que el tipo de veta es completamente distinta. Las líneas de invierno, que son las duras, son muy diferentes. Aquí están mucho más marcadas. Y luego la veta tiene una textura distinta. Está como más suave, ¿no? Esta está más... Es distinta. Sí. Entonces, bueno, ya una vez que lo has visto muchas veces, pues te acostumbras. Es posible que sea psicomoro. Pero es que el psicomoro es un tipo de arce, realmente. O sea, que realmente es arce. Pero bueno. Porque mira, esto todavía no está seco entero. Entonces, si lo dejamos así para que se seque rápido, y mañana va a estar seco, pero plano. Pues entonces lo ponemos aquí. Y igual que hemos hecho eso, con dos sesos, ¿eh? Este te podría servir, pero... Ya están todas, ¿no? Sí. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar, pues, 13 negras y 12 blancas. Pero ahora ya hay que cortarlas 13 en tiras. sentido, en este sentido, en el sentido de la veta. Y van a salir tiras de este ancho y de este longitud, que esta es la longitud que nos hace falta pues, para poder hacer el mosaico. ¿Y luego cómo hacemos los cuadritos? Ah, vale. Vas a ver. Porque son muy pequeñitos. Claro, los cuadritos tienen ¿Cuánto tienen de...? medio milímetro de cuadrado. Pero claro, la chapa esta ya tiene medio milímetro. Ah, y vamos a utilizar la... Y de aquí, la es donde parte de van, arriba. de aquí es donde van a salir los cuadritos. Y todas las chapas tienen medio milímetro. Sí. Y por tanto es un estándar. Los cuadritos Sí. siempre son medio milímetro. Bueno, Algo así. hay veces, las chapas hay de medio milímetro de bastantes colores. Pero luego hay de 0,3 solamente, normalmente solo en blanco y negro. Pero los cuadritos que hay en la roseta son de medio milímetro, medio milímetro cuadrado. Eso es lo normal. Se ve más de los blancos que en los negros, pero el blanco, se ve bien. eso tiene medio milímetro por medio milímetro. Y Que es muy todo lo pequeño, demás- pero se ve todo lo perfectamente. demás, todo lo de ahí es medio milímetro. Todo. De hecho, mira, por ejemplo, estas chapas, si te pones aquí, pues ves que una chapa de esa es medio milímetro. Y todas hechas chapitas. Aquí esto se ve de un tono diferente porque aunque es la misma madera que esta, aquí lo que se ve es la testa y aquí se ve la veta. Entonces cambia el color un poco. Pero realmente es el mismo material. Bueno, aquí lo bonito va a ser que los cuadraditos salgan lo más perfecto posible a medio milímetro. Pero hay algunos guitarreros, por ejemplo, que esto lo dejan un poquito alargado. Entonces en vez de ser un cuadrito es un poco más como un rectángulo. Pero ahora, luego ya, cuando hagamos el siguiente paso, ya vas a ver ¿Por qué eso. lo hacen? Bueno, porque es que hacerlo cuadradito perfecto cuesta más trabajo. Pero nosotros lo vamos a hacer cuadradito, porque queda más bonito. Como hay que hacerlo. Es que queda más bonito. Claro. Y tampoco no es tan difícil. Es verdad que se puede romper, pero no es tan difícil.
Lo dejo. Ya, suelta aquí bien. ¿Lo pongo aquí? No, baja. No, es que no sube. Ah, vale. Entonces, esto está todavía bastante húmedo, pero ya no se va a despegar. Lo que pasa es que si lo dejamos así fuera, como está muy mojado, se deforma. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el otro también. Sácate este de ahí, que no tiene plástico, va a absorber humedad de aquí y se va a secar antes. Pero si esto cogemos y lo ponemos así, no hace falta tanta presión porque ya está húmedo, y ahora lo que hacemos es que esto va a continuar secándose sin deformarse, y mientras pues podemos pegar el siguiente lote. Pues venga, vamos a pegar otro, el número 3. Te pones aquí lo mismo, lo pones todo aquí, lo numeras, lo echas agua el primero y encolas los demás. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Que tiene 8? Vale, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a calcular dónde va la roseta. Bueno, pues normalmente lo mismo entre el filo de la roseta y el filo de la boca, depende. Esto aquí está, yo creo que esto está a tamaño real. Sí, si no está, le falta poco. Entonces esto es lo mismo, varía, yo siempre le dejo 3 milímetros entre el filo de la boca y esto. Hay otros guitarreros que lo dejan ahí muy pegado, pero se lo dejan muy pegado, luego se le puede romper aquí la madera. Entonces bueno, yo normalmente le dejo 3, pues entonces le dejamos 3. 1, 2 y 3. Pero no la molines. Tú le puedes decir a un guitarrero, ¿me puedes hacer la boca de 43? O le estás jodiendo. Porque todo No. lo... No le estás jodiendo. No, porque a lo mejor lo que sé tiene todo el utensilio hecho para Hombre, hacerlo. sí, yo también lo tengo, pero cambiar el útil, a ver, ahora cambiar el útil para que esto cambie un diámetro u otro, no complicado. No, vale. Ahora, si alguien me dice, en vez de la roseta, yo no Y luego a lo mejor al hacer la roseta dice, tengo que variarla. No, Sí, pero Pero no. si hay alguien Si es bueno, vale, pero un poquito de pero a mí más. si alguien me dice eso no le voy a dar ningún problema. Mm. Ahora, que me dicen, por ejemplo, ¿te acuerdas de este chino que me decía, ¿quieres un cateway aquí y otro aquí? Sí. Pues Sí, no, sí. no sé, Mm. no solamente eso, sino que veo que una guitarra así no va muy bien. Mm. Entonces me dicen un cateway, bueno, lo hago poco, pero si alguien me dice que lo quiere, pues digo, bueno, sí, te lo puedo hacer, pero como lleva más trabajo y pues, te coge un poco, lo que sea. Mm. Ahora que me dicen, mira, yo normalmente, cuando me dicen qué rosetas hago, pues les mando unas cuantas fotos de las que hago normalmente. Ahora que me dicen, mira, es que esa no me gusta, puede hacerme una tal. Si veo que no me va a desviar demasiado del trabajo que tengo que hacer, pues vale, te la hago y no te cobro nada más. Que es muy complicado y me va a llevar más, pues no sé, te la hago, pero te tengo que cobrar esto. Normalmente lo bonito, por lo menos yo lo veo así, lo bonito de que una persona Sí, encarga una guitarra que puede es que elegir pueda, esas cosas. claro, que tú tengas un poquito de decisión, sobre todo en lo que es el sonido, en lo que es la comodidad de la guitarra y en lo estético un poco, ¿no? Entonces, si un tío me dice eso, pues yo intento acomodarlo, ¿no? Ahora, que me piden cosas raras, por ejemplo, ha habido veces que me han pedido gente los agujeros aquí a los lados. Y no sé, siempre he convencido al que sea de que no. Y no me han dicho, bueno, pues venga, no me lo pongas. Vale, porque yo pienso que eso para mí no funciona. Para otros guitarreros sí, y hay músicos que lo quieren, ¿no? Pero yo creo que no tiene tanto beneficio y tiene más problemas. Y es horrible. A mí me parece horrible. ¿Estéticamente o de sonido? Estéticamente. Sí. Ya de sonido. Pero Bueno, estéticamente sí, también. es como hay un agujero. Sí. ¿Dónde hacer un agujero? Pues mira, yo tengo una teoría. Tú tienes aquí una boca que es de este tamaño, pero luego tienes otra boca ahí. Si tú
unes estas dos áreas. Es como si tuviera una boca así de grande. A que no se te ocurriría ponerla así de grande porque el sonido no va bien. Pues ahí lo estás haciendo. Pero no sé, eso es mi forma de verlo. Bueno, pues ahora ya que tenemos eso, ahora la boca de Santos Hernández era 19. Entonces yo normalmente la hago de 18, pero eso es muy fácil. Hacemos un corte de 18 y luego ¡ping!, la movemos un pelín y cortamos 19. Y así tenemos más posibilidades de que no entre todo eso. Claro. A lo mejor ni entra y luego queda haciendo, pero por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vamos a coger y marcamos 19. Y ahí es donde va la boca. La roseta que diga. Y aquí. Aquí. Bueno, pues lo que hay que hacer aquí es un agujero. ¿Por qué ha hecho eso? Pues para saber que esto es la roseta. Ah, vale. Y esto es la boca, para porque así me entiendo yo. Vale. Porque como hay muchas líneas, no lo digo yo. Entonces, aquí hay que hacer un agujero de 5 milímetros. Pero fíjate que tiene una punta. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos taladrando justo donde está la unión, que es donde está la cola. Entonces, esa línea es bastante más dura que lo que hay al lado. ¿Qué quiere decir? Que esto va a intentar irse para un lado o va a intentar irse para el otro. Con lo cual hay que intentar que eso no pase. Pero pasa muy a menudo. Entonces, ¡ay! ¿Qué pasa? Bueno, pues no hay fin del mundo. Lo único que hacemos es que si se nos ha movido el centro, pues ahora la línea que vamos a hacer es que vamos a mover el centro. Y hay muchos alumnos que me dicen, joder, pero entonces ya la guitarra no está bien. Y digo, bueno, no. Porque cuando tú montas la guitarra, si tú, el puente, que es donde a lo mejor se podía notar, está desplazado medio milímetro, hombre, si lo has desplazado 5, pues sí. Si me haces el boquete por ahí, eso no es un problema. Pero si se ha desplazado un poquito, nada y menos, a lo mejor se ve, pero es muy poco, con lo cual, por eso hemos aumentado y tenemos un poquito de exceso, porque si tenemos que mover la plantilla un pelín, todavía tenemos madera para poder hacer eso. No me digas. Pero no es tan difícil. No es tan difícil porque ya tenemos una chapa. ¿Por qué? ¿Porque fuera. se puede romper o qué? Si se dobla así, con las espigas hacia afuera, se rompe seguro. Pero como tenemos esta chapa, si la doblamos hacia adentro, no. Porque tenemos esta chapa recogiéndolo todo. Pero aún así, esto es mucho más grueso. Entonces hay que ir un poquito más lento para permitir que el calor ablande la cola. Poco a poco que vaya ablandando. O sea, si voy tan rápido como esto, sí me lo cargo. Vale. Porque ten en cuenta que esto es muy flexible. Pero aquí la flexibilidad ya no la tenemos. Pero no va a dar problema. Lo que sí es verdad es que esa tira, una vez que se dobla, mientras está caliente está flexible, pero en cuanto se enfría ya no tiene tanto movimiento como esto. Aquí, aunque está ya frío, pero esto es flexible y más o menos se hay puede... que ponerla rápido a... Lo que vamos a hacer es traernoslas aquí y vamos a, más o menos a ojo, vemos que esta no va aquí directamente, va un poquito más para adentro, ¿no? Pues vamos a coger y vamos a ponerla que tenga más o menos este tamaño. Y luego la de fuera, pues lo mismo, un poquito más grande. Perdona, Pablo. Vete por aquí si quieres y va a ir mejor, porque sí, no te doy la espalda. Entonces, hacemos como antes, agarramos aquí fuerte. Y ahora, manteniendo la tensión, qué bonita se va a quedar la espiga esta, ¿eh? Sí. Y ves que bueno, voy mucho más lento porque aquí Y va a sobrar, hay más quizá, material. ¿no? Sí, va a sobrar un poquito. De una más que de la otra, porque obviamente la longitud es la misma, pero la misma de la tira, pero la longitud de la circunferencia son diferentes.
Y lo mismo, aquí voy a intentar acercarme lo más posible sin quemarme, pero intentando aprovechar el círculo lo más posible. Y ahora lo dejo aquí y aquí ya, pues ya está. Lo que pasa es que, mira, en caliente es maleable, ¿no? Pues entonces lo que voy a hacer es poner esto más o menos del tamaño del círculo que me hace falta. Yo creo que más o menos este, ¿no? Pues entonces voy a coger, le voy a poner este aquí. Y este aquí. Y una vez que esté frío se le puede quitar, pero si no se lo hago y se va a relajar y cuando se enfríe, luego ya... ¿Y este dónde va? Y este va más o menos a esta altura. No aquí, pero un poquito para adentro. Vale. Con lo cual, el diámetro de este pues tiene que ser un poquito más grande, ¿vale? Pues venga, Y igual me pasan 2 pinzas para que cuando... Sí. Y si vas demasiado lento, tampoco es fin del mundo, porque no se va a romper. No se quema ni nada. No sé, eso te pasa porque está muy lejos. Cógelo un poquito más cerca de aquí, mira, ahí, más cerquita, y se va a soltar mejor. Y aquí bájalo un poco, ahí. A ver, vale, muy bien. Pues ahora hace falta una línea aquí en el centro. Ah, sí. Traemos esta línea aquí. Vale. Y esta línea, porque es lo que tiene un poquito de movimiento, que eso no pasa nada, pero esto está a escuadra, esto también, entonces vamos a hacerlo. Entonces habíamos quedado que esto tiene que tener 2,6. Entonces, ves que aquí tenemos un pelín más y ahí 2,6. Pues entonces de aquí no vamos a quitar nada, vamos a quitar del resto. Entonces, de aquí lo cogemos. Ahora usamos esto para apoyar el taco, porque si no lo tenemos, lo vamos a redondear y lo vamos a reventar y no nos va a servir. Pero si lo ponemos aquí, ahora ya, esto tiene lija, entonces esto me va a ayudar a saber la altura que tiene y hasta aquí más o menos. Mira, está casi. Un pelín más. Mira, ahí ya está. Ahí como que está un poquito más bajo. Bueno, no, así. Con lo cual realmente nos queda pues, un poquito por esta zona. Pues lo vamos dando localizadamente en los sitios donde sabemos que le falta un poquito. ¿Vale? Te voy a hacer un diagrama otra vez porque hay mucha información. Disculpa, no pregunta. Sí. Yo lo que tengo que hacer ahora es rápido o se lleva tiempo. Hombre, vamos a encontrar. Pues. Es verdad que hay que retocar un poquito. Pues 10 de estas. 8 de 0,3. 2, 4, 6, 8. 4 azules. 4 azules. 4 de estas. Blanca 0,3. Blanca 0,3. Luego 2 rojas. Y de estas blancas. De 0,5, 6. 2, 4, 6. Genial, vale. Estas blancas sí tienen esto. Entonces, en vez de tirarle, porque si le tira se puede romper, pues con mucho cuidadito, con un poquito de lija, si le pones un poco de tensión, lo puedes quitar. Y que no se nos rompa, claro, porque son delicadas. Esto sí es más fácil, porque son un poquito más gruesas, pero aún así son delicadas. Y la idea es que esto luego, si lo dejamos así, nos va a entorpecer un poco para hacerlo. Entonces, pues, le vamos a decir, y corta sin pasarte de esta línea, y sin pasarte de esta línea. Por aquí, y luego, lo mismo. Y hacemos lo mismo con todos los demás. Del azul, por ejemplo, como solo hacen falta, del rojo, por ejemplo, como solo hacen falta 2, cortamos estas 2 solo. Pero del negro, de este tamaño, como hacen falta 10, hay que repetir esta operación. Las volvemos a limpiar todas y nos volvemos a ir a cortar. De manera que cada vez que cortemos tenemos un lado limpio
antes de cortar. Y un lado por... Y el otro lado, de manera que estas cuando salen tienen un lado limpio y un lado que no está limpio. ¿Vale? O sea, que el lado limpio que yo corto con esto, lo pongo siempre pegando. Claro. Sí, falta un poco. Genial, vale, estupendo. Vale, pues ya sabemos que eso está bien hecho. Pues ahora lo que vamos a hacer con esto a un lado y ahora hay que encolar todo esto. Pero vamos a encolarlo de forma que tengan todos, como tenemos todos la misma cantidad de chapas, pues van a ser todos más o menos del mismo grosor. A lo mejor varía un poquitín porque es verdad que las chapas, aunque son bastante precisas, pero pueden cambiar. Entonces mira, aquí tenemos 2,6. Aquí tenemos 2,6 también. 2,5, este ha cambiado un poquito. 2,6. 2,6 y 2,6. 2,5. Bueno, pero ya lo ha encolado, pero lo ha encolado en una de estas cajitas, de manera que aquí lo que tiene es un tope. Y esta tira pues tiene el grosor que tiene que tener, en este caso 2,6. Aquí un poquito más porque está más gruesa. De manera que tú cuando encoles todo y prensemos, se prensa todo de forma homogénea, porque si no le ponemos esto y lo hacemos así simplemente, decimos, eso da igual, esto se prensa y punto. Pues ¿qué pasa? Que seguro, por aquí se prensa más que por el otro lado, por aquí más que por el otro lado, y entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando vayamos a hacer lo que son los píxeles, los cuadraditos, no van a alinear, porque hay algunos que van a estar más altos, otros más bajos. Entonces, aun haciéndolo así, es posible que no alineen al 100%. Yo lo he visto en la roseta que hizo Santo Hernández, hay veces que se mueven. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí unas cuantas chapas, tú las encolas. En cuanto encolas las chapas se expanden, porque chupan, es como una esponja. Chupa el agua de la cola y la madera cuando chupa crece. ¿Qué pasa? Que luego la vas a prensar. Vale, el total va a tener el grosor, pero las chapas se expanden de distinta manera. Cuando las comprimimos, a lo mejor las láminas no se van a comprimir igual. Unas se van a comprimir más, otras se van a comprimir menos. Entonces, con un poquito de suerte, lo normal es que se compriman más o menos igual. Pero al 100% no podemos controlarlo. O sea que siempre... ¿Y hay suficiente presión aquí? Porque si está al mismo nivel que la chapa, es como que no toca, quizás, ¿no? La chapa para prensarla. Sí, porque ¿qué pasa? Al ponerle cola, se expanden, con lo cual ya está un poquito más grueso que esto. Y al ponerle esto, lo estamos prensando un poquito, pero solamente lo suficiente, pero se prensa un poquito y entonces ¿qué pasa? Se están apretando. Vale. Entonces, así es como... Que por la cola sube y entonces ahí lo... Vale. Entonces tengo que hacer dos cajetas de estas. Pues vamos a ver cómo se hace eso. Que son muy sencillos. Los cogemos un par de tiras de madera y en la máquina de lijar la vamos pasando hasta que tengamos el grosor correcto. Pues vamos a hacer eso. Vamos a buscarnos un par de cortadas. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es hacer sándwiches. Vamos a hacer un sándwich para cada columna. Entonces, el uno, ¿de qué está hecho? Pues de una blanca, una negra, otra blanca y dos negras. A ver si la puedo coger. Una y dos. Vale. Pues este es el bloque número 1, o la columna número 1. Cualquiera vale, ¿no, Pablo? ¿Viste? Pues le ponemos esto, ¿vale? Y ahora pues hay que hacer lo mismo con las 5. Empezando por arriba hacia abajo. O hacia abajo hacia arriba, te da igual. Vale. Realmente, como más coraje te dé. Vale, pues sí, se ha doblado muy bien. Tienes aquí la forma. Sí, pero yo pensé que sí, pero efectivamente tiene tanto.
Y ahora esto lo ponemos aquí. Y ahora, como ya hicimos una marca, pero mira, fíjate que esto no tiene nada que ver con esa marca. Es verdad. Entonces, porque esto, la última vez que lo usamos fue para la guitarra de Ashley, que era la torre más pequeña. Entonces, esto hace que no se vaya a mover esta posición del radio. Pues ahora ya está en su sitio. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sujetar. Vamos a ponerlo aquí, para que podamos sujetar la tapa y el tablero. Y lo ponemos aquí. Cuando vayamos a levantar la fresadora hay que sujetar aquí, ¿vale? Para asegurarnos de que no pega un tirón, que se vaya a enganchar o lo que sea. Levantamos un poquito sin que se salga de aquí y se enciende aquí. Y una vez que está encendida, entonces ya es cuando bajamos, empezamos a cortar y vamos en dirección contraria a la aguja del reloj. Le vamos a dar una pasada, pero por aquí va a salir bastante polvo. Entonces, mientras tú haces el corte, yo voy a sujetar la aspiradora y la voy a poner aquí, porque la mayoría del polvo va a salir aquí. Y en vez de respirarlo y vaya por todos lados, que se lo chupe la aspiradora, ¿vale? Que estén siempre más o menos a la altura, aquí, ¿no? No muy alto, porque entonces te hace esto, pero más o menos a la altura de esta por ahí, más o menos, ¿vale? Vale, ¿empezamos? Venga. Ahora, ¿te has dado cuenta como cuando has soltado la máquina para ir a apagarla, la máquina se quería ir? Pues la máquina siempre hay que tenerla sujeta. Entonces tienes que usar la otra mano para pararla, ¿vale? Para que la máquina no se vaya descontrolada. Aquí no ha pasado nada, pero podría haber pasado, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos nuestro surco. Qué bien. Pues ahora vamos a hacer, y mira qué preciso, limpio, y se tarda 5 minutos. Le ponemos esto aquí y vamos a... Ahora, ves que esto se quiere callar y como que está un poco complicado. Pues búscate una manera de ayudarte. Entonces ahí te pones un tope y ya es más fácil. Justo a la línea negra, y es como si te quieras llevar media de la mitad de la línea. O sea que si te llevas la línea entera ya estás rebajando la posición esta, que no es lo suyo. No sería el fin del mundo, pero entonces hay que hacer otras modificaciones, entonces más trabajo añadido, ¿no? Casi todo tiene una solución, pero acaba uno teniendo que hacer más trabajo del necesario. Entonces cepillamos esto hasta aquí. Siempre, toda la misma. Si tú cortas así, voy a... Ahora no lo puedo. No así, no, así, hasta que esto tiene que entrar con un poquito de fricción, pero sí tienen que apretarlo a lo bestia, ¿vale? Y vemos que, bueno, pues eso, aquí está justo, esto lo vamos a cortar un poquito, no pasa nada. Voy viendo poco a poco. Claro, ¿vale? Hasta que con la regla, pues pasando por el centro, lo venimos aquí y marcamos un lado y ahora marcamos el otro. Así. Estos formones, que se ven que son todos un poco diferentes, son así porque estos los compré de segunda mano en Inglaterra en eBay. Y lo que pasa es que cuando compras formones nuevos, ahora o compras formones de muy alta calidad que valen una pasta, y aún así
la calidad del metal no es tan buena como la calidad del metal de Sheffield, de Inglaterra. En los años 60 y 70, la calidad del metal de Sheffield era de las mejores del mundo. No como aquellos, por ejemplo, que aquello es un juego más moderno, de la misma marca, pero el metal de ese no es tan bueno como este. ¿Esto? Vale, ¿has puesto este negro fino? Sí, este lo tengo. Pues ese negro fino no nos hace falta porque ese negro fino ya está aquí. Pues ese se lo quitamos. Pero se lo ponemos en el otro lado. Vale. Pues entonces, ahora con esta hay que tener mucho cuidado porque esta es más frágil. Esto se estira y no se rompe. Pero esta si la forzamos, ¡pam!, se rompe. Entonces hay que tener más cuidado. Lo que sí vamos a hacer es, como esto da de sobra, pero que sobra un poquito, voy a limpiar este final para que luego sea más fácil encajarlo todo. Entonces voy a cortarlo un poquito, por ejemplo, ahí, y ahora este final es el que tiene que enrasar por todo lo demás. Vamos a meter estos ojos, entonces vamos a meterlo por partes, porque creo que va a gustar. Entonces vamos a intentar que estén todos ahí. Y ahora vamos a comprobar que esté bien, ¿no? Entonces tenemos negro, negro, blanco fino, negro fino, blanco grueso, negro, negro, negro y blanco grueso. Y el fino ese que está como parte. Entonces, esto nos lo traemos aquí, a este toque. Y cogemos y vamos trayendo esto a su sitio. Y si mantenemos presión en esta dirección, aquí se apoya. Por eso esto es tan útil. Entonces, poquito a poco, vamos trayendo esto a su sitio, sin que se rompa nada, sobre todo las chapas que son finas. Pero mira qué bonito, esto se va a quedar muy bonito. Es un detalle muy bonito de chapas finas, chapas gruesas. Además que Santo Hernández tenía muy buen gusto para las facetas. Era un artista, El tema muy de los sencilla, colores, pero muy bonita. El tema de la sensación de movimiento y de 3D, ¿no? y de que está completa y tal. Para que apoye bien. Te lo traes aquí. Lo forzamos un poquito, que aquí ya sí se puede forzar un poquito, porque es más o menos del mismo tamaño. Aquí te viene, lo mides, lo cortas y lo vuelves a poner otra vez aquí en su sitio, apoyándote contra esto. Si apoyas aquí, ya puedes poner un poquito de presión en esa dirección y mira qué bonito está ya saliendo esto. Y ahora coges lo mismo, cuando lo tienes aquí sujeto, quita esta cinta, coges una nueva, pero ya sujetas todo. Y cuando se te queda bien sujeto, ahora coge y continúas con lo que te falta aquí. Sin ponerlo aquí, lo pones aquí fuera, lo montas todo bien y cuando ves que lo tienes todo, lo vuelves a poner y haces igual. Vale. Y ya vas por secciones. Aquí corto, ¿no? Con la sí, tijera. Claro, mira, primero lo traes a tu sitio, lo traes aquí. Lo encajamos donde tiene que ir para cortarlo a la longitud correcta. Entonces hay que ir, como quien dice, presionándolo en esta dirección para que se sujete aquí. Y ahora aquí, corto en el mismo sitio. Que estabas aquí, pues cortas más o menos aquí. Ahora este ya sí lo puedes sacar. Con la tijera, pum, lo cortas y ya lo vuelves a poner y lo sujetas. Quitas esta cinta y pones una nueva. La cinta solo puedes quitarla cuando estás sujetando, si no esto se te sale. ¿Vale? Venga. Pero así, perfecto, va bien. Ahora le pones la cinta para sujetarlo todo. Vale. Sí, como la hicimos, exactamente, como hicimos antes. Es una pasada. Me está dando envidia sana. Es una pasada. Tiene mucho trabajo, pero estas cosas luego merecen la pena. Y esto va genial. Lo único que pasa es que, como no quiero que nos encontremos una sorpresa cuando volvamos y la tapa no es bueno dejarla en plano, porque si dejamos la tapa así, la humedad en este lado, que es la humedad del ambiente, es diferente que la humedad que esto puede tener. Entonces lo más seguro es que por aquí se me seque más y me empiece a hacer así. Entonces, luego eso se corrige, pero para que eso no ocurra, la levantamos
quiero poner aquí un poco de peso o algo, para que seguro que eso no se me vaya a escapar, porque eso no está pegado. Sí. Y si por algo la cinta se me despega un poco, que a veces se despega, imagínate, te encuentras eso por todos lados. Pues ya estamos a la espera de que terminemos el mosaico. Pero ya lo que vamos a hacer es empezar con el mosaico. Lo que pasa es que esto hay que ponerlo en algún sitio donde dé el aire. Sí, para que no esté... Nada, voy a acostar. Entonces aquí te sirve de apoyo para que todo esto coja. Y hay que encontrar el ángulo. Si esto está así levantado, esto no corta. Si está muy bajo, tampoco. Tienes que encontrar el ángulo en el que tú veas que sale algo de polvillo. Entonces, ¿qué está cortado? A 0,5. Ahora mismo tiene 0,6. ¿No? Un poquito más por aquí. Bueno, pues. Hacia lo otro. Y aquí tiene que apoyar siempre. Si no, no corta. Ahora se corta. Levanta y ves lo que... ¿ves? Se está cortando. Y lo mío, pues, porque esto le falta bajada, ¿no? Bueno. Aquí algo no encaja. Vamos a ponerlo otra vez en su sitio. Esta es... ¿cuál? Esta tiene una negra aquí y una negra arriba. Fina y fina negra. Esta es la 2. Porque luego tiene una blanca y 2 negras aquí. Y esta es la 2. Vale, pues esta va aquí. Y esta igual, ¿no? Estas dos van aquí. Esta, blanca, negra, blanca y 2 negras. Pues esta es la 1. Esta igual, ¿no? Esta es blanca, blanca, negra, negra, negra. Blanca, blanca, negra, negra, negra. La número 3. Esta, número 3 también. Esta es la 5. Esta es negra, negra, blanca, blanca, blanca. 4 y 4. Negra, negra, blanca, blanca, negra, negra, blanca. Vale. Vamos a poner todos los extremos que están cortados en la misma dirección. Vamos a empezar, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 2 otra vez, pero con el blanco para abajo. 2. Vale, ahora sí. Ahora el 1 con el blanco para abajo. 1 con el blanco para abajo. Ahora 3 con el blanco para abajo. 3 con el blanco para abajo. 4 con el blanco para abajo. 4 con el blanco para abajo. 5 queda igual. Y ahora 4 con el blanco para arriba, que es esta. 4 con el blanco para arriba. Y esta última es la 3.
con el blanco para arriba también. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Pero arriba. Ese es este. ¿Así? Sí. Entonces, blanco arriba. Blanco arriba, negro arriba, Negro arriba. negro arriba, negro arriba, negro arriba, negro arriba, blanco y blanco. Pero también puedes comprobar esto que tenga blanco, negro, blanco y dos negros. Blanco, negro, blanco y dos negros. El siguiente. Blanco, negro, negro, blanco, Blanco, negro. negro. Luego, blanco. Negro. Sí, Negro, blanco, negro, negro, blanco. Se lo voy diciendo. Negro, negro, blanco, negro, blanco. Sí. Negro, 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 blanco, blanco. Sí. Negro, negro, blanco, blanco, blanco. Sí. Negro, blanco, 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 negro. Sí. Blanco, 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 negro, negro. Sí. Negro, negro, blanco, blanco, blanco. No, perdona. Blanco, blanco, negro, negro. Perfecto. Vaya, voy a echarse por todos lados. Eso se va a hacer. Pero eso a mí no me gusta. Vale. Ahora cogemos el segundo, Numerito hacia arriba. numerito hacia arriba. Y así. Lo ponemos a rastro lo que podamos. Aquí también. Y ahora lo vamos a meter aquí. Sin apretar demasiado, aquí nos enlazamos lateralmente. Y ahora con este se aprieta un poquito para abajo. Y ahora este lo tenemos aquí al final. Claro, pero bueno, dejamos eso así y así y ya está. Ahora pues vamos a coger el siguiente, pero ahora la cola va abajo. El número arriba siempre se ve. Abajo. Cola, le damos la vuelta y se pone. Y el número siempre está. Y sucesivamente. Entonces, cuando ya tengas la cola aquí, ya puedes quitar este, pero este mientras te va a sujetar ese hacia abajo que está ahí. Ah, y también, no. no, de momento no puedes sujetar ese poquito. Y entonces, bueno, cuando ya tengas la cola lista, en la parte de abajo el número está arriba. Arriba ahora. Sí, el número está aquí, pues la cola aquí. Vale. Venga. Y como no quieres darle aquí, Claro, le tiro también. entonces pues lo estás haciendo más complicado. Sí. Pero Arriba no me ayudó, porque no. esa vez no hay que levantar. Ahora siempre. Y vamos a empezar con ello. Quítale esa punta. El lado de la tapa siempre es recto. La tapa tiene un arco en el centro, pero realmente Ahí va. está todo recto. Todo el perímetro está recto. Pero en el fondo no, en el fondo tiene un poquito de arco. ¿Vale? Entonces yo viendo esto te diría que A mí me gusta el fondo que se ve así, con así, ¿no? claro, lo suyo sería que esto fuese hacia la tapa y que el fondo siga más o menos esta inclinación. Que la guitarra está aquí. El mango El mango está aquí. y aquí la parte de abajo. Exacto. Entonces, también para no liarnos, voy para allá. Perdón que te moleste. Para... Aquí no le toca. Eso. Ahora cepillamos, esto ya está pegado. Tócala. Muy poco. Vale. Ahora quitamos esta pieza. ¿Te acuerdas que había antes un hueco? Pues ya no está. Vale, Alberto, ahora lo que hacemos aquí es que los ponemos los dos a ras el filo que hemos preparado, ¿no? Entonces lo ponemos a ras y a ras. Y así. Esto no lo va a tener que hacer, Alberto.
Ah, ¿no? No, he hecho yo. Vamos a empezar a montar la roseta, que es muy divertido. ¿Sabes? Y le voy a decir que mientras se seca una cosa, puede con ella comprar regalo de rosita y luego vuelvo. Vale. Lo que va. Jodido esto, ¿no? Joder. Qué jodido. Eso está agarrado, ¿no? Una vez que has disfrutado la vida, dejo el piso. Otro más. Quedarte con la Y ahora el negro está por fuera, entonces se me cae aquí un poquito. Para ver si esto aquí. Qué bonito queda esto, qué perfección, qué maravilla, maravilla, qué maravilla. Y dibujo. Ellos en el aire. Venga. Último intento. Cuidado. Que cuando se encolan las barras y Se va un poquito, se mueve, sí. si se mueve un poquito y se mueve un poquito, pues luego no alinea. Pero si no alinea al 100%, no me quedo sin nada. No es instrumento. ¿De acuerdo? Entonces- ¿Y cómo subimos eso arriba? Vamos a poner un poquito de peso. Entonces, lo que hacemos es poner uno aquí, así, Sí. y otro aquí, así. Vale. Y entonces ahora ya pues te puedes poner que esto esté en el centro, que eso esté en el centro y que esto esté en su sitio. Y cuando tengas esos tres, ya vamos a ver Para que ver si está el otro también bien. efectivamente. Pero eso lo vamos a Porque ver. esto no lo tenemos con cinta cabeza, si para que no se mueva. De momento no. De momento le hemos puesto esto para que no se mueva. Vale. ¿Sabes? De momento no. Pero estoy buscando con este espejo, ya vemos si eso está en su sitio o no. Vale. ¿Vale? Entonces, Voy de a momento poner- ignora esto. Vale, voy a poner estos tres. Te fijas en esto. Vale. Ya una vez que te... Vale, que no era una carrera. Una tira grande. Vale, siempre. Ha salido muy bien, ¿no? Ha salido perfecto. Ha salido muy bien. Y además, lo bueno es que como realmente estamos haciendo no una línea recta, estamos haciendo una curva. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos bloques se está separando un poquito. Pero se separan en la parte donde es negro con negro. Con lo cual, si hay un hueco pequeño, ahora se va a notar. Y donde está en contacto es con lo blanco, con lo cual va a ir perfecto. Entonces, También a lo mejor lo he hecho de esa manera pensando así. yo creo que sí. Fíjate de que entre en todo, Pues está quedando, ¿no? sí. Y ahora cuando llegues a esta, pues que traes esta cinta. Y siempre intentando que no se te salte nada, porque si... Vamos a ver si por aquí lo conseguimos meter. No te apures. Eso pasa hasta las... Y esto no ha pasado conmigo. Esto pasa hasta las mejores familias. Ahora, vale. Entonces, importancia. Bueno, de momento así. Ahora, como no tenemos la posición de los... ¿Por qué no te vas a ir con esta tarde y así te tienes que estar con Ah, no, pero vamos a poner la carita. Vale. This is the first course that everybody speaks Spanish. So, yeah, usually everything is in English. Really? Yeah, because most of my students
they don't speak Spanish. So it's just quite interesting that this course is turned out like this. But yeah, normally everything is in English. Pero en este caso, el dedo aquí es donde pones la presión. Si haces esa presión, a ver, ponla encima de donde estás cortando. Si lo pones aquí, vale. estamos como cortando de los dos, pero realmente es más eficiente si tú coges, presionas aquí, Me vas cortando todo lo que y como va girando alrededor, puedes poner un poquito más de presión. Venga. Entonces vamos a quitar un poquito de cola. Tienes una cuchilla aquí, sí, sí. Sin preocuparnos de los demás, no de los demás, sino de los demás, tenemos que meter la cinta hacia dentro o hacia afuera. Si la metemos mucho y se ve lo negro, no sirve. Tenemos que cubrir la primera chapa negra, pero sin pegarla aquí encima, porque si no luego nos da problemas. Entonces, si tienes que levantar aquí un poquito, pues no pasa nada. Si levantas aquí y aquí, pues vas. Si asoma un pelín negro como ese, no pasa nada, pero que no asome demasiado. que no pase de la chapa. Exactamente, es que la primera chapa hay que sujetarla, si no, Claro, claro. si no, no va bien. Y ahora, pues poquito a poco, tú sujetas aquí y vas metiendo esto, lo vas direccionando, ¿vale? Sí. Y una vez que ya tienes este filo exterior hecho, vamos a ver qué hacer con el resto. No, novia. ¿El qué? No tengo. ¿No tienes novia? Pues eso le ahora. Vale. El resto, hacemos esto, nos bajamos y aunque se doble y se ponga y se superponga, no pasa nada. ¿Vale? Todo alrededor. Y luego, con la parte de atrás de su uña, vamos a pegar la cinta lo mejor posible para que agarre todas las piezas. Venga. Y ahora hacemos lo mismo en este lado, ponemos este aquí, hay que sacarlo de aquí, todo de una pieza, ponemos la cola y lo volvemos a meter todo de un tirón. Pero ya sabemos que esto va a entrar y salir bien. Entonces vamos a cortar aquí un poquito. Esto que sobra aquí lo quitamos. Lo vamos a quitar con el bisturí, cortamos un poquito. Ahí. Y ya esto sale. Y ahora aquí vamos a cortar otro poquito porque nos interesa poder acceder, sobre todo aquí, Para sacarlo, ¿no? para poderlo sacar. Claro. Entonces ahora eso. Así. Esto, venga, tira para afuera. Ahora, pues pones aquí tu dedo y vas deslizando. Agarrarlo en el centro y ahora está. Es fácil, ¿sabes? Vale. Ahora miramos por aquí y vemos que todas las chapas estén a ras aquí. A ver, esta no lo está. ¿Ve? Le falta un poquito, pero no va a ser un problema porque esto aquí tiene menos de medio milímetro. Como vamos a bajar y vamos a dejar 1,5 milímetros aquí, sabemos que aquí hay suficiente chapa. En todo el surco
Entonces, te puedes... Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a meterlo, pero vamos a empezar por aquí. Vamos a meter esto lo más hacia arriba posible contra esta pieza. Y metemos primero la parte interior y la pegamos un poquito con la cinta que nos sobra. Ahora, para meter la parte exterior hay que comprimir todo un poquito, pero no vamos a empujar en el medio, porque si empujo en el medio se me levanta todo. El medio lo hacemos luego. Entonces aquí, mira, meto esta parte primero y ahora aquí comprimo y aprieto con la uña o con el dedo, pero no encima de la regla, porque entonces no entra. Tiene que ser antes de la regla. ¿Ves? Meto aquí un poquito, comprimo un poquito y ya entra. Pero no estoy apretando aquí, de hecho aquí ves que está como un poquito levantado. Porque no está. Venga, aquí un poquito, a ver si te sale. Esa cola hay que quitarla. Pues aquí vamos apretando. Y ya se ve por allí que hace tortilla. Y ya por aquí sale un poco. Vale. Pues ahora otra vez. Y además podemos hacerlo con un martillo. Así de lado lo más bajito posible. Vamos a retirar toda esta cinta. Así en plano hacia abajo. ¿Puedo tocar aquí? Sí, para que no... sí, claro. Con cuidadito despacito, que no vaya a arrastrar nada. Y le da un poquito de color. Sí, porque se está levantando un poco de la chapa. Sí. Pero eso es normal. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger un cordón de cola aquí. ¿Y esa cola para qué la necesitas? Para intentar que tener más mazacote ahí. Bueno, porque Que no se levanten. Claro, intentar que todas las piezas estén lo más pegadas posible. ¿Vale? Entonces, desde arriba, ahora para empujar esa cola dentro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un poquito de cinta aquí. Y la pegamos aquí alrededor, aquí en medio y aquí. Ahora cogemos otro aquí. ¿Y por qué no lo extiendes con el dedo? Porque si lo extiendes con el dedo, la cola se te escapa en vez de forzarla dentro. Mientras que si tú haces esto, Se está quedando un poquito ahí. haces como si fuera una bolsa, una bolsa, un compartimento. Entonces ahora sellamos esto primero para que la cola no se nos escape de donde tiene que ir. Y ya una vez que tenemos esto pegado, ahora yo cojo y al masajear la cola, el único sitio donde puede ir es hacia abajo entre los huecos que quedan. Mientras que si yo cojo cola y la pongo ahí y hago así, la cola realmente se me está yendo para todos lados, menos para donde me hace falta. Oye, ¿y este tipo de cosas es tuyo o que lo ha aprendido de otro? Esto se lo vi hacer a un tío que restauraba muebles. Y digo, eso es una buena manera de meter la cola para adentro. Claro. Entonces, venga, ahora ya, tú la masajeas la cola un poquito y poquito a poco la vas forzando a su sitio. Y de vez en cuando, sí, y de vez en cuando apretamos No un poco. para allá porque la estoy... Bueno, para allá y para acá, da igual. Pero bueno, esta cola que queda ahí y tal, eso se va a quitar cuando la pasemos por la lijadora. Y esto se ha quedado divino. Bueno, aunque aquí le he puesto cinta, pero hay
hay veces que cuesta trabajo quitarla. Entonces ahora cogemos esto. Se va a quedar pegado, da igual. Sí, eso luego lo quitamos. Ponemos eso ahí. Intentamos ponerlo aquí a ras. Y ahora mira, tiene aquí cinta de papel, con lo cual no se va a quedar pegado, pero como hay mucha superficie, cuesta trabajo quitarlo. Entonces con esto ya sale más fácil. Y esto lo ponemos aquí y esto aquí. Y dejamos aquí. Ahora. Y ahora esto, vamos a revisar el papel este que sobra. Aquí está dejando a lo mejor la chapa un poquito más abajo, ¿no? Sí, pero esa, como las demás están más altas, no la va a empujar nada más. Con lo cual, se va a seguir bien y tal. Bueno, pues ahora ya. Esto ya se queda ahí hasta mañana. Muy bien. Y pues esto.